estamos celebrando una apertura al mundo de una pieza el día de hoy, pero los dejo con el ensamble, con los miembros de este maravilloso talento, el maestro Emanuel, Ulises y Oscar. Los dejo con ellos para que nos platiquen sobre las obras que vamos a escuchar hoy. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Pues estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Esta es ya la tercera ocasión que tenemos la fortuna de formar parte del ciclo de solistas de la OSUG. Y bueno, siempre es un gusto y un placer poder hacer música en este teatro, ¿no? en este que es como nuestro segundo hogar. Y bueno, un poco a manera de introducción de esta charla y del concierto que hemos preparado, yo quisiera hablar un poco sobre esa aura tan especial, tan particular que tienen los conciertos de música para percusión. Los instrumentos de percusión son una de las familias instrumentales más antiguas que existen y por lo tanto formaron parte de las primeras manifestaciones musicales del hombre, ¿no? Siempre asociadas al elemento ritual, al elemento místico, a las danzas, a las ofrendas de las deidades. Y el tiempo ha pasado, pero esa esencia sigue ahí en los instrumentos de percusión. Entonces, al final todo concierto es al final un ritual, ¿no? Pero en los conciertos para percusión esa aura de ritual a mí me parece que está aún más presente que en algunos otros conciertos. Y bueno, dentro de los instrumentos de percusión hay instrumentos que nos evocan esa fuerza, ¿no? Esa ferocidad, ese poder ancestral muy ligado como a la tierra, como a la naturaleza. Que no deja de ser asimismo una parte muy mística, pero hay otros instrumentos que nos evocan sentimientos más tranquilos, más meditativos, más de contemplación. Y bueno, en este concierto vamos a tener un poco de todo, ¿no? Y qué mejor para ejemplificar esto que estoy diciendo que la primera obra del programa. Empezaremos con Dark Passenger del estadounidense Andy Harnsberger. Y bueno, es una pieza que arranca fuerte. Tenemos un set de 6 bongos en el que tocamos los 3 y arranca con un ostinato en corcheas que recuerda mucho a la música, por ejemplo, de Xenakis, que le gustaba mucho de estos instrumentos latinos pero tocados con baquetas, ¿no? Y que evocan esa fuerza ancestral de la que ya hablábamos. Y entonces tenemos toda esta primera parte en esta obra, pero todo nos va conduciendo hacia una parte central que es totalmente lo opuesto, totalmente la calma. Usamos unos instrumentos que ustedes seguramente han visto por ahí, que son los cuencos tibetanos, que se usan mucho en la meditación, que se usan mucho en estos ambientes, ¿no? del yoga, de todo esto. Entonces esta parte central es totalmente etérea, totalmente atmosférica, muy calmada, muy en paz. Y bueno, se cierra la pieza otra vez volviendo, ¿no? A los bongos. Se usan otros instrumentos que se llaman opera gongs, instrumentos metálicos de un sonido muy característico que van a reconocer inmediatamente. Y pues así finaliza, ¿no? La primera pieza del programa. Seguimos luego con una que es pura paz y pura contemplación, Rain-Tree de Toru Takemitsu. Creo que es ya un clásico del repertorio de cámara para percusión. Es una pieza bellísima, a mí me parece. Está pensada para 2 marimbas y un vibráfono, con algunos crótalos también. Y bueno, Takemitsu se inspiró en una obra literaria de Kenzaburo Oe, en el que él describe un tipo de árbol en el que no sé si es
esperar o rapear encima o seguir hablando al ritmo de la música. Entonces se inspiró en la obra de Kenzaburo Oe describe un árbol en el que ya cuando la lluvia ha pasado, debido al follaje de este árbol, el agua sigue goteando, sigue cayendo, ¿no? Por eso es el rain tree. Decía que es el rain tree. Vamos a esperar un poquito a ver si pasa. Ahorita es esto, al rato la estudiantina, cosas de Guanajuato. Y bueno, me pedía el maestro que mencionara Toru Takemitsu, compositor japonés, y bueno, les hablaba yo de este árbol, ¿no? Y a mí me parece además una pieza de, más bien una muy bonita metáfora, ¿no? De este árbol, o sea, no importa la magnitud de la que haya sido la tormenta, el árbol resiste, el árbol se queda ahí, y ya cuando la tormenta ha pasado, dentro del árbol sigue una lluvia, pero calmada, una lluvia en paz, una lluvia que es toda tranquilidad y que puede ser pues hasta una enseñanza para nosotros, ¿no? Sabemos que la cultura japonesa está muy ligada siempre al lado espiritual, al lado místico. Entonces es un poco como enseñarnos a resistir los embates de la vida misma y al final tomar esos embates, hacerlos nuestros, pero transformarlos en algo más calmado, algo más tranquilo y más en paz. Y luego, ¿con qué continuamos, Mani? Después de Rain Tree de Toru Takemitsu estaremos tocando 3 de 3 para 3 de Reinalis Herrera. Reinalis Herrera es originaria de Monterrey, Nuevo León. Creo que actualmente no radica en México, radica en Estados Unidos si no me equivoco. Y es una pieza que conlleva bastante coordinación entre los tres. Okay. Es un set compartido de tambores, de tarolas en específico, en el cual explora un montón de sonidos y más allá de explorar los sonidos también explora el tocar el instrumento del compañero que tiene delante el compañero, asimismo las baquetas del compañero. Entonces es casi como una danza en la cual tenemos que estar completamente coordinados para poder ejecutar el golpe en el momento preciso, lo cual es bastante divertido y riesgoso, y riesgoso también, ¿no? Porque hay unas partes en las que hay un momento en el que siempre sentimos que vamos a golpear la mano del otro. Entonces lleva esta coordinación bastante pues no diré que es difícil, pero que tiene su chiste, ¿no? Que conlleva bastante estudio, bastante comunicación entre nosotros, visual del cuerpo, ver al otro dónde está, cómo se está moviendo. Y esa es una parte de esta obra de Reinalis. La segunda parte es una parte de improvisaciones, en la cual también está jugando con estos mismos elementos, en los que se ejecuta en la baqueta del otro o va combinando y da la oportunidad a cada uno de hacer una improvisación completamente libre, simplemente pone eso, ¿no? Improvisar y ya. Es una parte muy, muy bonita porque cada quien expresa ahí su sentir a través de la música, de la percusión, y las tres improvisaciones creo que son bastante distintas y se expresa muy bien el lenguaje de cada uno en esa sección, ¿no? Como el bagaje personal, ¿no?
más allá de lo que está ahí escrito, que es casi tajante, que tienes que hacer al pie de la letra, en esta otra sección es dejarle las manos de compositor al intérprete, y eso a mí se me hace muy, muy interesante. Cierra regresando a estos temas que son escritos determinados, y pues es una reexposición del tema principal, ¿no? Donde compartimos instrumentos. Después de esta obra de Reinalis será el intermedio, y comenzaremos la segunda parte con Name Tree de Piu Sheng. Piu Sheng es un compositor chino-canadiense. Tiene bastante bagaje musical. Si no me equivoco, él empezó tocando el piano y después estudió percusión, pero sobre todo se enfocó en la marimba. Fue compañero de Cacique Angelosi, otro compositor bastante popular hoy en día, y alumno de Nancy Selman. Y pues su obra para marimba es impresionante porque pues venía del piano, ¿no? Entonces tiene composiciones y arreglos de música que era originalmente para piano, que los hace en marimba, y es impresionante, ¿no? Pero para esta obra, o para esta etapa compositiva de Piu Sheng, él como que decide regresar a sus orígenes, a sus raíces, ¿no? Como chino canadiense, decide retomar también esta parte meditativa que ya habló Ulises en Rain Tree, pero desde otro punto de vista, ¿no? En la cual utiliza 3 bombos, 3 gran casas en este caso, pero la partitura está abierta a que sea cualquier tipo de tambor. Originalmente pues tendría que ser los que conocemos como taikos, que son estos tambores grandotes, que ejecuta un solo mono, y pues tiene este lenguaje bastante oriental. De hecho, la palabra Name está relacionada con la meditación, con la sabiduría. Tiene muchos significados, ¿no? Y él lo relaciona en específico con la paz. Un poco contrastante, porque sí hay partes de la pieza que generan mucha paz, ¿no? Pero también el hecho de tocar los bombos es bastante estridente, es bastante potente, pero se tocan de una forma en la que te hacen llegar a un trance también. Y pues la pieza está compuesta de una forma en la que parezca que la obra no va a ningún lugar, aunque pues en algún momento tiene que terminar. Es parte de la teoría de la música y sí tiene como principio y fin definidos, pero la idea es que estos temas pues vayan evolucionando de una forma circular, casi taoísta, como dejando ser, ¿no? Dejando ser la música, y que va avanzando y en algún punto termina. Esta sería la primera obra de la segunda parte del concierto, y luego ¿qué seguiría? Gracias. Después de todo este trance, digamos, espiritual a través de los tambores gigantes, haremos el estreno mundial de mi obra. No sé qué tanto decir de todo lo que tengo en mente, porque bueno, quiero decir que esta obra, como ya se los había dicho a ellos, o como lo mencioné también en la radio, tiene la primera inspiración en ellos, en el ensamble. Esta pieza la hice para el ensamble. ¿Por qué? Porque hay una historia. Tenemos ya desde el 2016, 17 tocando juntos y todos hemos explorado esa parte de la composición. El primero fue Ulises hizo una pieza que hace 2 años también tocamos aquí, en una pieza para 3 tambores y 3 triángulos. Se llama Metal Sound on the Round. Mi inglés es muy más. Sí, una pieza también muy energética, que explora también esta parte meditativa, ¿no? Y luego
Emanuel, que con cariño le decimos Manny, como ya se habrán dado cuenta. Manny hizo también su propia pieza para el trío, que se llama Van Basura. Esas dos piezas, de hecho, las pasan a cada rato en TV4. Y no nos dan un centavo. Sí, ese concierto nosotros lo grabamos. Fuimos el primer ensamble que hicimos grabación después de que cortaron actividades en pandemia. Sí, en el Mateo Herrera. Ajá, entonces fuimos el primer ensamble que llegamos nuevamente al Mateo Herrera. Se grabó porque obviamente no había oportunidad de que nadie estuviera, y ese lo siguen transmitiendo ahora 5 años después. Cada 8 días, dice mi mamá. Salieron en la tele otra vez. Bueno, pues esas dos piezas están ahí. La de Manuel se llama Van Basura, es una pieza que explora también un poco la improvisación, pero un poco las sonoridades que resultan de objetos reciclados, ¿cierto? Cazuelas, botellas, latas, cualquier cantidad de cosas. Y bueno, entonces me decían, bueno, ¿y la tuya para cuándo? ¿No? Pues yo, como soy todo lo contrario a mi parte de intérprete, o sea, que suelo ser muy disciplinado, en la parte de la composición soy muy indisciplinado. Entonces siempre escribo cosas que se me van ocurriendo, o las escribo o las grabo, pero nunca las termino. Entonces sentí un poco como el empuje también de parte del contrabajista famosísimo, Rodrigo Mata, que ya también ha estrenado muchísimas de sus obras. Él también me ha empujado mucho a que escriba y termine mis piezas, y pues este fue el resultado, ¿no? de varios meses. Este concierto fue el pretexto perfecto para darme la motivación final y terminar la pieza. La pieza se llama Pulsar, el ensamble se llama Pulsar, pero ustedes deben de saber que en nuestra primera reunión para definir el nombre de nuestro ensamble, él tuvo la idea de que los púlsares, que son estas, para quien no esté familiarizado con el tema, los púlsares son estas estrellas gigantes de neutrones que emiten una luz que desde la Tierra se ve como si fuera un faro. Les dicen los faros del espacio, es como si fuera un faro del mar, ¿no? Se emiten pulsaciones muy, digamos, estables, y de ahí se llaman púlsares porque tienen pulsos, ¿no? muy estables. De ahí es que nosotros tomamos el nombre de Pulsar, que en realidad nos queríamos llamar Pulsar, ¿cierto? Porque ahorita ya nos dimos cuenta que ya hay como 5 ensambles de lo que se llama Pulsar. Y ojalá nos hubiéramos puesto desde el principio Pulsar. Bueno, en fin, la pieza se llama Pulsar, inspirada justamente en estas estrellas gigantes. Yo podría decirles que van a encontrar 3 partes en la pieza. La pieza está escrita para una sola marimba. Estamos nosotros alrededor de esa marimba. Él está tocando la marimba al revés y nosotros dos al derecho. Cada quien tiene un set, un tom y un bombo y un plato. Son 3 partes. La primera parte yo me imaginé como un viaje en el espacio hasta toparte con el monstruo, ¿no? Gigante, que es esa estrella, y como están hechas de neutrones es material muy, digamos, inestable. Entonces en la parte central, que es de corte minimalista, hay patrones que estamos repitiendo y luego los vamos cambiando de forma que hay cierta relación entre ellos, pero no. Entonces es como un viaje muy loco, que de repente estás escuchando un pulso, pero entra otro y de repente ya te movió el piso. Pero, o sea, tenemos que tener la coordinación muy estricta para que el efecto funcione, ¿no? Y entonces yo lo que me imaginé es justamente el núcleo de la estrella gigante, ¿no? Entonces ahí
Dice el que yo no le puse partes lentas, pero a mí me parece que sí. No nos dio tres. Que esa es la parte como más tranquila, ¿no? Después de esa parte viene el desenlace, que es, digamos, una explosión. Una explosión, los púlsares se generan justo cuando dos estrellas chocan o cuando está una a punto de morir, que estalla, lo mismo que va a pasar con el Sol en quién sabe cuántos millones, ¿no? Estallan, entonces se crean dos campos de gravedad en polos opuestos del núcleo, y cada uno jala el material radiactivo del núcleo de la estrella, de modo que se forman dos estelas de luz que están girando violentamente, y por eso desde acá las estamos viendo brillar. Entonces, para mí, la parte final ya es una parte más violenta, un poco más, digamos, activa, también inestable, aunque ellos tienen o tratan de mantener el pulso lo más estable. La melodía está haciendo una danza como hicieran las luces, como queriendo ir a cualquier lado, ¿no? Pero en realidad sí hay una cierta coherencia. Bueno, termina de una forma súbita, como que pues ya, se acabó y se murió. Se acabó el faro, ¿no? En fin, bueno, espero la disfruten. Ha sido un gran reto, por lo que me comentaron mis compañeros. Todavía en la semana hicimos algunos ajustes porque pues sí, o sea, tuvimos algunas complicaciones, digamos, ¿no? Me disculpo, es mi segunda pieza. Estoy en el proceso pero creo que al final conseguimos un buen resultado y vamos a ver, ustedes tendrán la última opinión. Cerramos el programa con una pieza que se llama Catching Shadows. Esta es la pieza que compuso Iván Treviño, que es un mexicano estadounidense, y él también utiliza mucho elementos del minimalismo, pero en esta pieza utiliza muchos elementos de la música popular, digamos del rock y del pop. Esta pieza está escrita para una marimba, un vibráfono. Bueno, en realidad está escrita para dos marimbas. Ya hay varias versiones. Incluso hay un sexteto de marimbas por ahí. Se ha hecho con marimba y con vibráfono. Nosotros vamos a presentar una versión que es marimba, vibráfono y batería, ¿no? Le encaja súper bien la batería porque finalmente la inspiración que Iván tuvo fue la música popular, fue la playlist que tenía uno de sus maestros percusionistas, se llama Michael Burritt, y un día salieron de viaje de un punto A a un punto B y les dijo, a ver, pues ponte tu playlist, ¿no? Y era rock, y era pop, y era así, Radiohead, dice él mismo, ¿no? Bueno, y terminando el viaje le dice Michael Burritt, oye, hazte una pieza con lo que acabamos de escuchar, o sea, más o menos con los tintes de este viaje. Y esto fue lo que salió. Entonces, pues es una pieza realmente muy agradable, muy energética. También tiene sus tres secciones, una parte muy papachosa, digamos, al principio, y luego una parte central un poquito más calmada, más meditativa, y reexpone casi lo mismo que al principio, lo reexpone al final. Y bueno, con esto vamos a terminar el programa. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto. Si hubiera alguna pregunta para los maestros aquí presentes, es momento de hacerlo. Bueno, yo nada más quiero compartir que el maestro Óscar Esqueda
dijo que tenía 2 composiciones, ¿no? Bueno, la primera Fue la primera. acaba de ganar un concurso en Italia. Entonces, pues no va tan mal, maestro, ninguno de los 3. Y qué bueno que Rojo te ha incentivado. Sí, todos mis amigos, la verdad. Exacto, qué bueno. Tengo muy buenos amigos. Entonces, es lo que quería compartirles. Es importante compartir. Sí, ya tenía ganas de venir a escucharlos. Después de la explicación tan detallada y maravillosa que nos dieron, de verdad ansío que empiece el concierto para disfrutarlo. Creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Maestro Oscar, ¿cómo no? Con esta recomendación tan fenomenal, se antoja escuchar este estreno. Muchas felicidades. Muchas gracias. Me pone muy nervioso. No es la intención. Y ya no solo TV4, ¿no? Hola, un gusto estar por aquí y poder verlos. Al principio mencionabas que la familia de las percusiones son de las más antiguas, ¿no? Sí. Pero no tenemos registro como de composiciones, sino que es hasta el siglo XX. No sé qué piensan al respecto o a qué se deberá este fenómeno. Sí, efectivamente tenemos esta gran paradoja, ¿no? de esto que acabas de decir. Son una de las familias instrumentales más antiguas que existe porque prácticamente cualquier objeto puede ser percusión, ¿no? Una piedra, el caparazón de un animal, la rama de un árbol, lo que sea, ¿no? Un hueso, lo que sea. Ajá, de hecho, a lo mejor, no sé, si aplauden mucho, a lo mejor hay ahí algún instrumento un poco extraño que nunca han visto en sus vidas. Pero no sé. Todo depende de la... Ajá. Pero a la vez pasa esto que dices, ¿no? A la vez son uno de las familias instrumentales de más reciente exploración y de las que la sofisticación les ha llegado apenas del siglo XX hacia acá. Digamos, son instrumentos antiguos, pero a la vez este grado de sofisticación en los procesos constructivos no llega hasta el siglo XX, y las composiciones también, ¿no? En cuanto a música occidental, estoy hablando, por supuesto, no se empieza a explorar sino hasta los años 30 del siglo pasado, por ahí, las rítmicas de Roldán, ionización de Varese, por ahí. Porque antes pues se les tenía como más relegadas a acompañar los demás instrumentos, los vientos, los metales, dar como un poco de efectos, y es hasta el siglo XX pues que se empieza a explorar toda esta familia. Entonces, en ese sentido creo que en la música occidental estaríamos viviendo un poco como en la época de oro para los instrumentos de percusión apenas. Pero sí, muy cierta esta paradoja de la que es. Sí. ¿Quién sabe por qué pasó? Sí, pero pasó. ¿Alguien más? Me gustaría también dar mi opinión al respecto, ¿no? Sobre esto, porque creo que también tiene que ver mucho con la tradición, porque pues al final los instrumentos de percusión siempre estuvieron ahí, ¿no? Y siempre hubo música para percusión aunque no estuviera escrita. Entonces, o sea, pues ahí tienes todos estos ensambles de gamelán, la misma tradición oriental. O sea, esto que van a escuchar de Pushing está inspirado en formas de tocar ancestrales, ¿no? O sea, la cosa es que se empezó a escribir para eso en cierto punto. Y no sé qué tanto tenga que ver, pero sí hay muchos eventos históricos que creo que determinan muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la multipercusión, pues el hecho de que surgiera este invento que es la batería, ¿no? Que antes pues cada uno tocaba una cosa, pero a partir de una crisis económica que hubo después de la guerra de recesión en Estados Unidos, es como de, órale, pues no tenemos dinero, un mono va a tocar todo, ¿no? Ya no, oigan, que no escuchen allá. Nos quedamos sin trabajo. Lo cual no significa que esté bien. Es
explotación ahora. Pero, o sea, eso lleva a la creación de tecnologías, de los pedales, de las bases, para solucionar problemas que se generaron a partir de eso. También la revolución industrial, o sea, como que avanzó mucha tecnología a partir de ahí. Y también esta misma revolución hizo que se cambiara la forma de pensar sobre la música y se empezara a explorar pues otros horizontes, ¿no? Que en sí pues son inspiraciones de lenguajes pues más antiguos, y tratarlos de expresar desde una escritura que pues está completamente relacionada a Occidente, ¿no? Que, o sea, ese tipo de escritura creo que podemos estar de acuerdo en que surgió en Europa, y a partir de ahí como que se quiere explorar cómo lo escribes, cómo lo plasmas, qué puedes hacer con esto, y se va llevando cada vez más lejos eso, ¿no? Hoy en día. Gracias.